Estaba en bancarrota, completamente en bancarrota. 3 tarjetas de crédito al límite, cuenta bancaria en números rojos. Esa sensación sofocante de que no había salida. Pero, en 17 meses exactos, estaba sosteniendo un cheque por 1.200.000 pesos. ¿Alguna vez sentiste que el universo conspiraba contra tu cuenta bancaria? Que por mucho que trabajaras, ahorraras, planearas, ¿el dinero simplemente se esfumaba como el humo? Yo sé lo que es esa angustia, esa sensación de estar siempre corriendo detrás, siempre debiendo, siempre un paso atrás de la vida que realmente mereces vivir. Pero lo que le sucedió a Marina Santana, una empresaria de São Paulo, te hará cuestionar todo lo que piensas sobre el dinero. Porque ella no usó hojas de cálculo, no hizo cursos de inversión, no cambió de trabajo. Ella descubrió una técnica específica, desarrollada por una mujer de la que la mayoría nunca ha oído hablar, pero que transformó la vida de miles de personas hace más de 100 años. Florence Scovel Shinn. Y antes de que pienses que esta es otra historia recalentada de la ley de la atracción, respira hondo, porque lo que te voy a revelar no tiene nada que ver con visualización simple o positividad forzada. Esto es diferente. Esto es científico. Esto está comprobado. Marina descubrió esta técnica un jueves de marzo. Estaba en su oficina, mirando una pila de facturas que no podía pagar, cuando recibió un mensaje de una amiga. «Necesitas leer esto», decía el mensaje, con un enlace a un libro antiguo, de 1925. El juego de la vida y cómo jugarlo, de Florence Scovel Shinn. Marina casi borró el mensaje. Otro libro de autoayuda. Pensó, más promesas vacías. Pero algo la hizo hacer clic. Tal vez la desesperación, tal vez la intuición, tal vez esa voz susurrada que aparece cuando estamos en el fondo del pozo. Y en la página 47 de ese libro, Marina encontró la clave. La técnica que Florence llamaba la palabra que abre todas las puertas. No era afirmación, no era gratitud, no era ninguna de esas técnicas que ya has probado y que no funcionaron. Era algo completamente diferente, algo que mueve una parte de tu cerebro que ni siquiera sabías que existía. Marina lo probó la primera semana. Un contrato inesperado de 15.000 pesos apareció de la nada. ¿Casualidad? Eso fue lo que ella pensó. Lo probó la segunda semana. Un cliente antiguo pagó una deuda que ella ya había dado por perdida. 28.000 pesos. En la tercera semana, dejó de llamarlo casualidad. Porque los números no mienten. Y cuando aplicas esta técnica específica de la forma exacta en que Florence la enseñó, las cosas comienzan a moverse. El dinero comienza a fluir de direcciones que ni siquiera imaginabas. Pero aquí está lo que casi nadie te cuenta sobre Florence Scovel Shinn. Ella no era una gurú espiritual común. Era una mujer práctica que vivió en Nueva York a principios del siglo XX, en una época en que las mujeres apenas podían tener una cuenta bancaria. Y aún así, ella descifró secretos sobre dinero y abundancia que hacen que los mayores expertos financieros de hoy parezcan aficionados. Su técnica es tan específica, tan precisa, que cuando la aplicas correctamente, es como si una frecuencia invisible se encendiera dentro de ti. Una frecuencia que atrae exactamente lo que necesitas, cuando lo necesitas, de la forma que lo necesitas. Marina me contó que en el tercer mes ya había pagado las tarjetas. En el sexto mes tenía ahorros de emergencia. En el noveno mes estaba comprando un apartamento al contado. Y en el 17º mes, el cheque por 1.200.000 pesos. Resultado de un proyecto que apareció en su vida como si alguien hubiera escrito su nombre en el universo y puesto una dirección de entrega. Pero antes de que te revele exactamente cuál es esa técnica, necesitas entender algo sobre Florence Scovel Shinn que cambiará completamente tu perspectiva sobre el dinero. Florence descubrió que existe un lenguaje específico que el universo entiende, una forma específica de comunicarse
que hace que las cosas se materialicen físicamente en tu realidad. No es español, no es inglés, no es ningún idioma humano. Es el lenguaje de la certeza absoluta. Y cuando dominas ese lenguaje, cuando hablas con fluidez con el universo, en esa frecuencia específica, las puertas se abren. Todas las puertas. Marina me dijo que fue como si hubiera pasado toda su vida golpeando la puerta, suplicando para entrar, y de repente descubrió que la clave estaba en su mano todo el tiempo. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas que leen a Florence Scovel Shinn leen mal. Se enfocan en las partes obvias, en las afirmaciones bonitas, en las historias inspiradoras, y pierden completamente la técnica real, el método específico, la fórmula exacta que hace que todo funcione. Es como tener la receta de un pastel e ignorar los ingredientes secretos que marcan la diferencia. Marina casi cometió ese error, casi pasó por alto la técnica verdadera, hasta que un viernes, volviendo a leer el capítulo 5 por tercera vez, lo vio. Allí, escondido entre dos historias, estaba la clave de oro, la técnica que Florence usó para transformar la vida de cientos de personas en los años 20. La misma técnica que Marina aplicó para materializar 1.200.000 pesos. Y eso es exactamente lo que te voy a enseñar ahora. Pero primero, necesitas entender por qué esta técnica es tan poderosa, por qué funciona cuando todo lo demás falla. Florence descubrió que el universo opera según patrones específicos, como un código, como un lenguaje de programación cósmica. Y cuando alineas tu mente, tus palabras y tus acciones con esos patrones específicos, literalmente programas la realidad para atraer lo que deseas. No es magia, es física cuántica aplicada. Es neurociencia avanzada disfrazada de espiritualidad. Es el puente entre lo que quieres y lo que recibes. Marina me contó que en los primeros días aplicando la técnica, sentía una sensación extraña, como si algo dentro de ella se hubiera activado después de años durmiendo, como si una antena invisible comenzara a captar señales que siempre habían estado en el aire, pero que ella nunca supo cómo sintonizar. Y entonces comenzaron las sincronicidades. Primero, pequeñas, un descuento inesperado aquí, un pago anticipado allá, una oportunidad que aparecía de la nada. Luego, mayores, contratos llegando sin que ella los buscara, clientes pagando más de lo que ella había pedido, dinero viniendo de fuentes que ni siquiera recordaba que existían. Y finalmente, la gran materialización, el proyecto soñado, el contrato que lo cambió todo, 1.200.000 pesos. Pero aquí está lo que más me impresiona de la historia de Marina. No es la cantidad, es la velocidad. 17 meses. De la bancarrota a millonaria en 17 meses, usando una técnica de 1925. Eso te hace pensar, ¿verdad? ¿Cuántos secretos poderosos se esconden en libros antiguos que todo el mundo ignora porque prefiere las novedades de moda? ¿Cuántas claves de oro yacen cubiertas de polvo en las bibliotecas, esperando a alguien con la valentía suficiente para experimentarlas? Florence Scovel Shinn murió en 1940, pero sus técnicas siguen funcionando, siguen transformando vidas, siguen materializando sueños, porque ella no descubrió una tendencia, descubrió una ley universal que funciona independientemente de la época, del país, de la situación económica, una ley que funcionó con Marina Santana, que está funcionando con cientos de otras personas en este preciso momento y que va a funcionar contigo. Si la aplicas exactamente como te voy a enseñar, la técnica específica que Florence llamaba la palabra que abre todas las puertas, tiene 3 componentes precisos, 3 pasos que deben seguirse en un orden específico, con una frecuencia específica, usando palabras específicas. Salta un paso, cambia el orden, usa palabras diferentes y no funciona. Es como una receta química. Todos los elementos deben estar ahí, en las proporciones correctas, a la temperatura correcta. Marina aprendió esto de la manera difícil.
En sus primeros intentos, improvisó, adaptó, intentó mejorar la técnica. ¿Resultado? Nada. Fue solo cuando siguió exactamente las instrucciones de Florence, palabra por palabra, paso a paso, que las cosas comenzaron a suceder. Y cuando comenzaron, fue como una avalancha de abundancia. El primer componente de la técnica es lo que Florence llamaba el reconocimiento de la fuente infinita. No es gratitud, no es fe ciega, es el reconocimiento científico de una verdad matemática. El universo es abundante por naturaleza. La escasez no es una ley natural, es una construcción mental. Florence entendió esto décadas antes de que los físicos cuánticos demostraran que vivimos en un universo de posibilidades infinitas. Marina me dijo que cuando realmente comprendió esto, cuando dejó de creer en la escasez y comenzó a reconocer la abundancia natural, fue como si una puerta gigantesca se abriera en su mente. De repente, podía ver oportunidades que siempre habían estado ahí, pero que antes eran invisibles para ella, como si alguien hubiera encendido las luces en una habitación oscura y ella descubriera que estaba rodeada de tesoros todo el tiempo. El segundo componente es la declaración específica de intención. Aquí es donde la mayoría de las personas falla. Hacen pedidos genéricos al universo. Quiero más dinero. Quiero abundancia. Quiero prosperar. Florence descubrió que el universo no trabaja con generalidades. Trabaja con especificidades. Marina quería exactamente 1.200.000 pesos para pagar sus deudas, comprar un apartamento y tener ahorros para invertir en su negocio. Específico, detallado, cristalino, y el universo le entregó exactamente eso. Exactamente 1.200.000 pesos. El tercer componente es el más poderoso. Es lo que Florence llamaba la acción de la certeza absoluta. No es esperar a que las cosas sucedan. Es actuar como si ya hubieran sucedido. Marina comenzó a comportarse como una persona que ya tenía 1.200.000 pesos. No gastando dinero que no tenía, pero tomando decisiones, haciendo elecciones, creando planes como alguien que sabía que el dinero estaba llegando. Y esa certeza absoluta, esa convicción inquebrantable, es como un imán para la abundancia. El universo siente tu certeza y responde en la misma frecuencia. Cuando Marina combinó estos tres componentes exactamente como Florence enseñó, cuando aplicó la técnica completa, en el orden correcto, con la frecuencia correcta, su vida cambió. En 17 meses, de estar en bancarrota a ser millonaria, usando una técnica de 100 años atrás. Y ahora te voy a revelar exactamente cómo aplicar cada uno de estos componentes, como lo hizo Marina, como lo hizo Florence, como lo han hecho cientos de personas a lo largo de un siglo, palabra por palabra, paso a paso, sin secretos, sin omisiones. Todo lo que necesitas saber para comenzar a materializar la abundancia en tu vida aún hoy, porque la técnica de Florence Scovel Shinn no es teoría. Es práctica, es acción, es resultado. Entonces, comencemos por el primer componente, el reconocimiento de la fuente infinita. Florence descubrió que antes de pedirle algo al universo, necesitas reconocer una verdad fundamental, una verdad que ella expresaba con una frase específica, una frase que Marina repetía todos los días, exactamente como Florence enseñó. Existe una fuente infinita de suministro, y esa fuente es mi fuente ahora. Parece simple, ¿no? Pero escucha con atención. Cada palabra fue elegida estratégicamente. Existe. No, creo que existe. Existe. Punto final. Es un hecho, no una creencia. Fuente infinita. No limitada, no condicional, no dependiente de la economía, la política o las circunstancias. Mi fuente ahora. No en el futuro, no cuando lo merezca, no cuando las condiciones mejoren. Ahora, Marina me contó que en los primeros días se sentía extraña repitiendo esta frase. Parecía incluso un poco tonta considerando que estaba en bancarrota. Pero Florence sabía algo que Marina aún no sabía.
Sabía que nuestra mente subconsciente no distingue entre realidad y repetición consistente. Cuando repites una verdad específica, con convicción, durante tiempo suficiente, tu mente subconsciente comienza a aceptarla como realidad. Y cuando tu mente subconsciente acepta algo como realidad, reestructura tu percepción para encontrar evidencias de esa realidad. De repente, Marina comenzó a notar oportunidades que siempre habían estado allí. Comenzó a ver posibilidades que antes eran invisibles. Comenzó a atraer personas y situaciones que confirmaban esta nueva verdad. Pero aquí está el secreto que nadie te cuenta. No puedes simplemente repetir las palabras mecánicamente. Florence descubrió que existe una frecuencia específica en la cual esta frase necesita ser dicha. Una frecuencia que ella llamaba el tono de la autoridad divina. No es gritando, no es susurrando, es hablando con la misma convicción que usas para decir tu propio nombre. Marina practicó durante 2 semanas hasta encontrar ese tono, hasta lograr decir esas palabras con absoluta certeza, sin una pizca de duda en la voz. Y fue exactamente cuando encontró ese tono que apareció el primer contrato de 15,000 pesos. Ahora vamos al segundo componente, la declaración específica de intención. Aquí es donde Florence separó a los aficionados de los profesionales, donde reveló el secreto que marca la diferencia entre desear y recibir. Florence descubrió que el universo es como un sistema de GPS cósmico. Puede llevarte a cualquier lugar, pero necesitas saber exactamente a dónde quieres llegar. Quiero más dinero. Es como teclear. Quiero ir a un lugar genial. En el GPS, demasiado vago. El universo no sabe qué hacer con eso. Pero quiero recibir exactamente 1.200.000 pesos en los próximos 18 meses para saldar mis deudas, comprar mi propio apartamento y tener reservas para invertir en mi negocio. Eso es una dirección específica. Marina escribió su declaración un martes de abril, palabra por palabra, número por número, plazo por plazo. Y aquí hay algo que te sorprenderá. Ella no escogió los valores al azar. Florence enseñó que su declaración específica debe basarse en 3 criterios exactos. Primero, tiene que ser algo que genuinamente deseas, no algo que crees que deberías desear. Segundo, tiene que ser lo suficientemente específico como para ser medible y tangible. Tercero, tiene que tener un plazo definido, pero realista dentro de tu realidad actual. Marina quería exactamente 1.200.000 pesos porque había calculado con precisión 400.000 para saldar deudas, 500.000 para el apartamento, 300.000 para reservas e inversiones. Específico, medible, con un propósito claro. El plazo de 18 meses. Florence enseñó que las manifestaciones financieras grandes necesitan tiempo para materializarse a través de los canales naturales del mundo físico. Demasiado poco tiempo crea ansiedad. Demasiado tiempo crea procrastinación. 18 meses era el plazo perfecto para algo de esa magnitud, y Marina lo logró en 17, un mes antes del plazo. Pero pasemos al componente más poderoso, el tercer componente, el que Florence consideraba el alma de toda la técnica, la acción de la certeza absoluta. Aquí es donde la magia realmente sucede, donde la técnica deja de ser palabras y se convierte en realidad física. Florence descubrió que existe una diferencia gigante entre esperar que algo suceda y saber que algo va a suceder. Esperar es pasivo, saber es activo. Cuando realmente sabes que algo va a suceder, actúas diferente, tomas decisiones diferentes, haces elecciones diferentes. Marina me contó que en la 3ª semana aplicando la técnica, algo cambió en su postura, en la forma en que hablaba con los clientes, en la confianza con la que presentaba propuestas, como si supiera un secreto que nadie más sabía, y lo sabía. Florence enseñó que cuando tienes certeza absoluta sobre tu futuro financiero, emites una frecuencia específica, una frecuencia que las personas sienten, incluso sin saber explicar qué están sintiendo.
Marina comenzó a recibir propuestas más interesantes. Los clientes comenzaron a aceptar valores que antes rechazaban. Las oportunidades comenzaron a aparecer de lugares inesperados, porque la certeza es contagiosa. La confianza es magnética. Pero, ¿cómo desarrollar esa certeza absoluta cuando tu cuenta está en números rojos? Florence tenía una estrategia específica para eso. Una estrategia que ella llamaba vestir el futuro en el presente. No gastar dinero que no tienes. Eso sería irresponsabilidad. Pero comenzar a tomar decisiones, hacer planes, crear estructuras mentales como si el dinero ya estuviera llegando. Marina comenzó a buscar apartamentos, no para comprar todavía, pero para saber exactamente lo que quería cuando llegara el dinero. Comenzó a estudiar inversiones, no para aplicar todavía, pero para estar preparada cuando tuviera las reservas. Comenzó a actuar como una persona que sabía que tenía abundancia llegando. Y ese cambio de energía, esa transformación en la frecuencia que ella emitía, fue sentida por todos a su alrededor, incluyendo al universo, que respondió en la misma frecuencia, con oportunidades, con conexiones, con sincronicidades y, eventualmente, con 1.200.000 pesos. Pero aquí hay algo que Marina descubrió que es crucial para el éxito de la técnica. Debes aplicar los 3 componentes simultáneamente, todos los días, durante al menos 90 días consecutivos. Florence descubrió que se necesitan 90 días para reprogramar completamente los patrones mentales relacionados con el dinero. Menos que eso, el cambio no se fija. Más que eso, es innecesario si lo aplicas correctamente. Marina lo aplicó durante 120 días. No porque lo necesitara, sino porque los resultados fueron tan consistentes que no quería parar. Y aquí está la parte más importante. ¿Cómo aplicar exactamente? Primer componente. Todas las mañanas, tan pronto como te despiertes, antes de hacer cualquier otra cosa, existe una fuente infinita de suministro. Y esa fuente es mi fuente ahora. Repítelo 3 veces, con el tono de la autoridad divina, con la misma certeza con la que dirías que el sol saldrá mañana. Segundo componente. Todas las noches, antes de dormir, lee tu declaración específica de intención. Léela como si fuera un contrato que ya has firmado con el universo. Tercer componente. Durante todo el día, actúa con certeza absoluta. Toma decisiones como alguien que sabe que la abundancia está llegando. ¿Simple? ¿Sí? ¿Fácil? No necesariamente. Porque la técnica de Florence exige disciplina, exige constancia, exige fe cuando los resultados aún no aparecen. Marina me dijo que la primera semana fue la más difícil. Se sentía tonta repitiendo esas frases. Se preguntaba si eso realmente funcionaría. Pero en la segunda semana, algo cambió. Las palabras comenzaron a sonar naturales. La certeza comenzó a crecer. En la tercera semana, apareció el primer resultado, el contrato de 15.000. Y a partir de ahí, fue como una bola de nieve rodando cuesta abajo. Cada resultado fortalecía su fe en la técnica. Cada manifestación aumentaba su certeza absoluta. Cada sincronicidad confirmaba que estaba en el camino correcto. Hasta que 17 meses después, estaba sosteniendo el cheque de 1.200.000 pesos, exactamente como lo había declarado, exactamente como lo había visualizado, exactamente como Florence había prometido que sucedería. Pero déjame contarte algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Florence Scovel Shinn no inventó esta técnica. La descubrió. Descubrió una ley universal que siempre existió, siempre funcionó, pero que muy pocas personas sabían aplicar correctamente. Una ley que funcionaba en el siglo XIX, funcionó en el siglo XX, está funcionando ahora en el siglo XXI y seguirá funcionando para siempre, porque no depende de la economía, no depende de la política, no depende de la suerte o las circunstancias. Depende solo de tu capacidad de alinear tu mente, tus palabras y tus acciones con los patrones naturales de abundancia del universo.
Marina entendió esto en el 9º mes de la aplicación. Cuando se dio cuenta de que no estaba forzando nada a que sucediera, estaba simplemente eliminando los bloqueos que impedían que las cosas fluyeran naturalmente. ¿Como desatascar una tubería? El agua siempre quiere fluir. Solo necesitas eliminar lo que está bloqueando el flujo. La abundancia siempre quiere llegar a ti. Solo necesitas remover los bloqueos mentales que la impiden. Y la técnica de Florence Scovel Shinn hace exactamente eso. Remueve los bloqueos, limpia el canal, abre las compuertas, para que la abundancia fluya naturalmente de la fuente infinita hasta tu cuenta bancaria. Marina Santana me dijo algo que nunca olvidaré. Pasé años luchando contra la corriente, intentando nadar río arriba. Cuando descubrí la técnica de Florence, aprendí a nadar a favor de la corriente y descubrí que el río siempre me había estado llevando a donde quería llegar. Esa es la verdadera magia de la técnica. No crea abundancia. Remueve la resistencia a la abundancia que ya existe. No atrae el dinero. Remueve los bloqueos que impiden que el dinero llegue. No fuerza al universo a darte lo que quieres. Te alinea con lo que el universo ya quiere darte. Y lo que el universo quiere darte es mucho más de lo que imaginas. Mucho más de lo que te has permitido soñar. Mucho más de lo que crees que mereces. Florence Scovel Shinn lo sabía. Marina Santana lo descubrió. Y ahora tú también lo sabes. La única pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿La guardarás como una teoría interesante más en el cajón de tu mente? ¿O la aplicarás exactamente como Marina la aplicó? Exactamente como Florence la enseñó. Porque la técnica no funciona por osmosis. No funciona solo porque la conoces. Funciona porque la aplicas. Marina pudo haber leído sobre la técnica y no aplicarla. Pudo haberla aplicado por una semana y haber desistido. Pudo haberla aplicado de forma inconsistente y no obtener resultados. Pero ella eligió confiar. Eligió ser disciplinada. Eligió aplicarla exactamente como Florence lo había enseñado. Y 17 meses después, tenía un cheque por 1.200.000 pesos. La misma elección está delante de ti ahora. Puedes cerrar este vídeo, seguir con tu vida normal y continuar con los mismos resultados financieros de siempre. O puedes decidir que ha llegado la hora de probar una técnica que funcionó hace 100 años, que está funcionando hoy y que seguirá funcionando mientras existan leyes universales. Marina tomó esa decisión un jueves de marzo, en bancarrota, desesperada, sin esperanza. 17 meses después, millonaria. Florence Scovel Shinn hizo este descubrimiento a principios de la década de 1920. Lo compartió con el mundo a través de sus libros. 100 años después, todavía está transformando vidas. ¿Y la tuya? Tu vida puede ser la próxima. Si la aplicas, si confías, si sigues exactamente los 3 componentes que acabo de revelarte. Porque al final de cuentas, la única diferencia entre tú y Marina no es la suerte, no es el talento, no son los antecedentes familiares. Es la aplicación, es la disciplina, es la valentía de probar algo que puede parecer demasiado simple para ser verdad, pero que funciona precisamente por ser simple. Florence Scovel Shinn descubrió que las leyes más poderosas del universo son también las más elegantes, las más directas, las más accesibles. Marina Santana probó que estas leyes todavía funcionan en el siglo XXI. Ahora es tu turno de probar que funcionan en TAU Vida. La fuente infinita está esperando. Tu declaración específica está esperando ser escrita. Tu certeza absoluta está esperando ser desarrollada. Y tus resultados están esperando para materializarse. Exactamente como le sucedió a Marina Santana. Exactamente como Florence Scovel Shinn sabía que sucedería. La única pregunta es, ¿cuándo vas a empezar?